pensar los cuerpos tiene su carácter de pensarlo singular. Los cuerpos no van a ser los mismos. Como se construyan a lo largo de la vida, el ciclo vital no va a ser lo mismo en uno o en otro. En una o en otra. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada de Toda en Clave de Género. Bueno, voy a arrancar presentándola porque la verdad que hace un ratito que venimos probando sonido y eso, y hoy me voy a dar el lujo de estar hablando con una compañera mía que allá se está riendo y la amo, porque es una reina total. Ella es María Laura, por favor, de su apellido. Respiremos, Zufiaurre. Zufiaurre, sí, necesito una fonoaudióloga para mi vida. Es licenciada en psicomotricidad, instructora de pilates, de yoga, de bioflexibilidad, intérprete de danza, acompañante terapéutica, sí, está bien, acompañante terapéutica e investigadora y apasionada por el movimiento. Bienvenida, Lau, qué buenísimo que puedas estar acá. Hace como más o menos 3 meses que venimos con esta gestión, con estas ganas. Con estas ganas de encontrarnos. Sí, muchas gracias al espacio, también a vos, también a la producción, a todo lo que nos rodea, que nos hace posible estar acá hoy, así que contenta, con ganas, la verdad que con ganas de conversar, quiero charlar. Bueno, un poco surge así, voy a contar una breve historia. 2 cosas voy a contar. Primero, cuando yo pensé este capítulo, en este capítulo vamos a hablar del cuerpo, la corporalidad todavía no está definido. Después de la charla yo supongo que se va a terminar definiendo cómo va a ser el título del capítulo. Pero cuando yo pensé el capítulo, pensé en hablar desde el lugar de haber sido, considerarme una persona gorda y moverme. Y a la vez también pensaba en esto como cuando he tenido muchos más kilos en mi vida y no hace tanto, digamos, a mí me costaba mucho pensar en entrar a un gimnasio, empezar alguna actividad, a generar baile, porque me daba mucha vergüenza mi cuerpo en movimiento siendo visto por otros y otras en esos contextos. Finalmente, este año entreno, bailo tango, voy a las milongas, digo, como hay un montón de cosas que hago y creo que si bien la ropa ha sido algo que yo me he visto como quiero, como me gusta yo, pero lo del movimiento había sido algo que a mí me limitaba para poder desarrollarme. Y ese fue como el primer disparador. Entonces la idea era como, bueno, voy a invitar a alguien que labure sobre body positive, sobre activismo gordo o qué. Y en eso te conozco. Y yo quiero decir que Laura es una excelente bailarina de tango, además de una excelente persona y muy hermosa. Y le digo, mira, estoy pensando esta idea, ¿qué te parece? Vamos a charlar, me dice ella. Totalmente. Bueno, a mí también se me disparó esta idea de conversar porque cuando hablamos de cuerpo y movimiento hay algo ahí del encuentro. Me parece que, digamos, estamos con una misma, con uno mismo, pero también estamos al encuentro de el espacio, al encuentro con los otros, las otras, y creo que ahí hay como un campo para investigar sobre qué sucede con nuestro cuerpo en movimiento. Y bueno, un poco de la disciplina de lo que vengo estudiando, de lo que vengo aprendiendo y lo que vengo viviendo. Para mí el valor de experimentar, de la experiencia. El valor de lo empírico. Sí, de ir haciendo, eso nos va a brindar información, nos va a brindar posibilidades para pensar esto que decías vos. Bueno, yo no estaba segura, me sentía, digamos, incómoda con el cuerpo, pero ¿qué puede hacer un cuerpo? ¿No? Esta gran pregunta en movimiento. ¿Qué nos permite ese movimiento? Me parece que el cuerpo en movimiento están implicados. No sé si hay uno por delante que el otro, sino que el cuerpo se va construyendo en estas posibilidades que tiene de movimiento. Bien. Antes de entrar a eso, quiero hacerte una pregunta. Vos sos psicomotricista. Sí. Me surge, bueno, somos 2 personas que venimos del palo de carreras de la salud. Yo soy terapista ocupacional y todo el mundo dice, ¿cómo surge la terapia ocupacional? Bueno, ¿qué es la psicomotricidad? Y un poco cómo surge y cómo se desarrolla también, porque digo, es una carrera universitaria, vos estudiaste en Buenos Aires. Sí, bien. Yo estudié en Universidad Nacional del 3 de Febrero, que no es dato menor, una universidad pública que me permitió estudiar, que me permitió formarme
y abrir este campo de saber y de experiencia. Así que agradecida con la UNTREF de poderme haber formado en esta disciplina. Y es una pregunta que nos la seguimos haciendo, que es la psicomotricidad. Cuando arrancamos la carrera y cuando terminamos, a veces nos la seguimos preguntando porque es una disciplina no tan antigua, tendrá por lo menos en Argentina 50, 60 años. Nada, 2 días y medio. Es cuestión histórica, digamos. Claro, es una disciplina joven y sí, ¿por qué, digamos, la parte psico y la parte motriz? Porque se empezó a observar en Francia, digamos, esto tiene una cierta corriente europea, pero acá en Argentina tiene también su arraigue nacional, ver que hay ciertas reacciones del cuerpo que nos conllevan una lesión biológica, que tienen algo más que ver con cómo actuamos, cómo hacemos, cómo generamos movimiento, cómo nos vinculamos con el otro, con el espacio, sin tener una lesión, digamos, un correlato a nivel neurológico. Es decir, por ejemplo, tiene algunos signos como de torpeza, inhibición que vemos en el cuerpo, pero decir, me hago estudios clínicos, chequeos y está todo bien. Pero ¿por qué me pasa lo que me pasa? Bueno, el aspecto psicomotor ahí entra en juego. A ver, ¿qué observamos de lo que nos pasa? Y que eso hace que nos dificulte esta vinculación, comunicación, este funcionamiento del cuerpo. Me parece que la disciplina, digamos, pone foco y observa el cuerpo en sus manifestaciones, en esa relación con independientemente de como de la patología o sí. no del síntoma, porque quizás vos esto es un síntoma, pero sí de la patología y la discapacidad, que en general muchas disciplinas se terminan desarrollando a partir de una discapacidad, una patología, un síndrome, digo, ¿no? Sí, se observó que, bueno, que había personas que tenían estos signos, que al principio se nombraba como signos psicomotores, les perjudicaba o no les resultaba, digamos, funcional en su cotidianeidad. Decir, bueno, ¿qué pasa acá si después biológicamente está todo bien? Claro. Y ahí se empezó a estudiar, se empezó a investigar qué pasaba con el cuerpo, digamos, con esta noción de cuerpo. Creo que la disciplina apunta a pensar el cuerpo como una construcción que se va dando desde el inicio de la vida y que no termina, que es algo que es constante, que es continuo. Y retomo esto, por lo menos cuando nosotros estudiábamos en psicología del desarrollo, sí estaba totalmente relacionado con las posibilidades de movimiento. Digo, un bebé que empieza a desarrollarse va aprendiendo y desarrollando su psiquismo a partir de que ergue la cabeza, se sienta, se para, digo, entonces cómo eso se va retroalimentando la cuestión psicológica con la cuestión del movimiento, digo, y ahí ese linkeo inseparable, digamos, que a veces intentamos, pero... Sí, a veces, bueno, en la historia del cuerpo, muchas disciplinas la retoman, pero acá vemos como que el organismo no es condición suficiente para que alguien devenga a tener un cuerpo, que no es solamente la parte cuantitativa, los órganos, los sistemas, sino cómo eso se pone en funcionamiento, pero también en funcionamiento con el medio. Hay un autor, no me quiero poner muy teórica, pero sí que hay algo importante que retoma un teórico de la psicomotricidad que se llama Henry Ballon, y menciona que lo social también está implicado e influye en lo biológico, en lo genético. Como que un aspecto no está por fuera del otro. Y él también menciona el papel de la emoción. Hay algo ahí del movimiento que no solo nos mueve, sino nos conmueve. Hay algo de la emoción puesta para ir a un gimnasio, para buscar un espacio de baile. Hay algo que nos conmueve, pero tiene algo muy concreto. Él dice hay una manifestación muy concreta que es en el tono de nuestro cuerpo. Cuando estamos más tensos, cuando podemos relajarnos, en esa fluctuación aparece este movimiento y también aparece la emoción. Siempre digo, soy de dar talleres y siempre digo que el cuerpo que no se mueve no se conmueve. Digo, hay cosas que si no pasan por el plano del cuerpo es muy difícil poder ponerlos en el plano de la palabra, y más cuando uno quiere hacer un taller
Entonces, en general, siempre empiezo con movimientos muy, digo, actividades, viste que esas cosas en general se dan en los talleres, pero te hace la diferencia, porque digo, sentarte, y bueno, hablemos sobre Sarasa, digamos, si Sí. vos no haces como ese caldeamiento, digo, pues yo también tengo otras formaciones que me han ido por otros lados, psicodrama, teatro del oprimido, Sí. y te das cuenta la diferencia en esto de la experiencia, de cuando hay movimiento previo y cuando no hay movimiento previo. Es como, no sé, como querer encender un auto que está frío en pleno invierno, digamos, primero hay que no sé, supongo que calentarlo o lo que sea que hacer con un auto, ¿no? Es que, Pero, digamos, el acceso a esto, al saber, al conocimiento, a la información, tiene una vía, digamos, sensorial, tiene una vía también kinésica del movimiento y después podemos pasar a otro plano quizás más abstracto, de las ideas, poder representarlo. Las dos cosas van de la mano. Pero a veces, bueno, en una sociedad ahora actual que nos mantiene en bastante quietud, en una misma postura. La postura también es como un eje de la psicomotricidad y lo psicomotor que observamos mucho, que esta postura está tendiendo más a una potencia de trabajo, como diría Silvia Federici, que una potencia del cuerpo. La potencia del cuerpo no está solamente en la quietud, sino en explorar todas las variantes del movimiento. Esa potencia de trabajo en función del capitalismo y de la producción del capital. Sí. Entonces todo... Y también alienado y sin pensar, digo, como también en ese mecánico, plano. rutinario, monótono. No hay tanta variabilidad y lo que queremos o que lo que buscamos con este abordaje psicomotor es poder fluctuar, tener esos momentos de variabilidad para conocer. Claro. En ese abanico de posibilidades, a partir del tono, de pensar este estado más de tensión, de distensión, en esa fluctuación podemos empezar a entender el movimiento y después pensar en una representación de ese movimiento, de una idea. Sí, y también pienso esto como que un cuerpo conmovido es un cuerpo también, digo, que explora otras cosas, que va por otros lados, que es más difícil de alienar, que es más difícil de encasillar en esto, ¿no? Como, digo, un cuerpo que se mueve, que disfruta, que goza, que experimenta. No le es tan funcional a este sistema que es como más encasillador de, bueno, este horario, esta rutina, esta cuestión mecánica, ¿no? Como... Y algo homogéneo. Lo que tiene también pensar los cuerpos, ahí quizás agrego una variante. Pensar los cuerpos tiene su carácter de pensar lo singular. Los cuerpos no van a ser los mismos. Como se construyan a lo largo de la vida, el ciclo vital no va a ser lo mismo en uno o en otro, en una o en otra. Entonces, este carácter se empieza a borrar un poco y lo singular queda ahí en un otro plano y aparece, bueno, lo mecánico y que tiene que siempre funcionar de la misma manera. Y eso puede producir, digamos, efectos en la salud, hablando, digamos, también del cuerpo, el movimiento y la salud. Sí. Quiero retomar una cosita que te la tiré ahí antes del caso y pensaba, estuve como escuchando, yo soy re podcastera, digamos, estuve escuchando un montón, vengo como escuchando una conferencia varias veces de Eric Corbera, que es como una eminencia en un montón de cuestiones que tienen que ver con, ¿no? ¿O sí? Eric Corbera. Habla del cuerpo, habla de las emociones, habla de destrabar. Bueno, después te lo paso, no importa. Y otro podcast que Yonki, me parece que es una piba, que una de sus invitadas es una quiropráctica. Ajá. Bien. Bueno, escúchame, estuve como... Y me generaban estas dudas, que es la que yo te dije al principio, de si nuestro movimiento va condicionando nuestro cuerpo o nuestro cuerpo va condicionando nuestro movimiento. Yo lo había pensado como en términos de determina, bueno, condiciona, modifica. ¿Qué pensás en relación a eso? Creo que el componente del movimiento forma parte o hace al cuerpo. Creería que sin ese campo del movimiento, no sé si hablaríamos de cuerpo como tal. Ajá. Me parece que están como implicados. Se me viene esta imagen, si nos llegan a ver después en el podcast, de que
están... Como esta interseccionalidad todo el tiempo, Sí, como no es primero el huevo o la gallina, el sino... entrecruzamiento del cuerpo y el movimiento, y también qué pasa cuando hay ausencia de movimiento o cuando ese movimiento no puede llegar a fluir de una determinada manera. Y creo que hay otra parte de la intersección que tiene que ver con el deseo, ¿no? Y ahí aparece lo singular. Del cuerpo en movimiento y la singularidad, esa trayectoria de nuestro deseo, nuestra motivación, que va dando un cierto cauce. Pero me parece que ahí están implicados. Claro. No los puedo dejar separado o anterior uno o posterior el otro. Bien. Había algo que vos dijiste en un momento cuando charlamos que me quedó súper resonando y es preguntarte ¿por qué nos movemos? Hay algo ahí me meto capaz que más en lo inconsciente, pero creo que tenemos algo de motivación, algo biológico que nos impulsa a movernos, a una búsqueda, que después no sabemos para dónde va, y después algo también del deseo, ¿no? O sea, no solamente el deseo de lo divinal, sino también el deseo como esta pulsión de la vida. Hay algo de la vida que aparece ahí. Creo que por una de esas razones nos movemos. Después habría que ver en cada singularidad, en cada cuerpo, cómo ese deseo, ese motivo toma una forma, porque el movimiento puede tomar una forma de danza, una forma de performance, una forma de un modo de trabajar, una forma de estudiar o de aprender. Creo que esos movimientos aparecen en todos nuestros aspectos de la vida. Sí, una cosa ligada con la otra todo el tiempo, digamos, y como una necesidad también, lo pienso en esto, retomando lo de la psicología del desarrollo, como es imposible, digamos, evolutivamente, digamos, ir aprendiendo, creciendo o llegando a esos hitos madurativos si no te moves, digamos. Por eso esta cuestión de la exploración como parte intrínseca también del aprendizaje experiencial que necesitamos para llegar a abrir la cabeza, llegar a sentarnos, llegar a pararnos, a caminar, a correr, a sumar, a restar, digo, todas esas cosas, ¿no? Y le sumo una cosita más, que es que hay alguien que hace de presencia de testigo de todo eso que pasa y que también permite y hace que nos podamos mover. Creo que el cuerpo en esa relación aparece ahí. Digamos que hay otra, pongámosle ese otro como otra persona, como la cultura también, o sea, también sí, la familia, la escuela, lo que sea el otro que te está posibilitando o no. Sí. Digo, porque pensando en esto que yo, el disparador, digo, ¿qué era mi limitante para entrar a un gimnasio, para hacer tango, para lo que sea? Era la mirada de un otro. Más allá que es lo singular o significativo que yo traigo de mi experiencia corporal, pero esa mirada de un otro que en algún momento a mí me limitó o que me dijo, porque vos sos esto, no podés hacer esto. Entonces digo, uno viene con esa carga y que termina siendo lo que te posibilita, en el caso de una madre diciéndole a un nene, dale, vení, da tu primer paso, o en caso de, che, no, mirá, este jean no te va a entrar porque sos talle tanto y yo tengo talle tanto, digo, ¿no? Esas trayectorias también están implicadas y tienen que ver con estos otros que forman parte de nuestra vida, de la esfera de lo social, de lo cultural, de las prácticas de crianza, como decías vos ahora. No es lo mismo, digamos, una forma de criar en una época que en otra, en otro país, en otra ciudad o en el mismo barrio, digamos, los modos de criar, de transmitir esa matriz que tenemos de cómo nos movemos, cómo miramos, qué gestualidad usamos para comunicarnos, qué posturas tomamos, adaptamos, todo eso también tiene que ver con lo propio, lo singular que se va armando y la relación que tenemos con esas manifestaciones que llamamos de psicomotricidad corporales, la mirada, la postura, el gesto, las actitudes, la voz, todo eso puesto en funcionamiento, pero si no hay un otro que lo reciba, claro, no sé hasta dónde podemos llegar, claro.
Bueno, me voy a meter porque esto da pie para que... da pie para lo que digo. Y en esto, la valoración social que se tiene en determinados cuerpos y de otros no. Cuando charlábamos antes de así por mensajito, intercambiábamos, vos hablabas yo te decía, bueno, las trayectorias individuales, personales y singulares de varones y mujeres en función del movimiento y del cuerpo. Sí. Y vos decías, bueno, lo performático del género. Y lo voy a poner en términos de género, pero también lo voy a poner en una cuestión etaria, porque salgo de acá y me voy a ver La Sustancia, que ya en una película, la última de Demi Moore, ¿no? ¿Sí? ¿Está buena? ¿La viste, Belu? Ah, bien. Ok, acá me dice la Belu, pero bueno, que tiene mucho que ver con esto. Los cuerpos que son valorados o que socialmente son más respetados, que están más ligados a una especie de juventud eterna, entonces digo, en esto también, la cuestión de género y la cuestión etaria. Me interesa ir por ese lado, ¿no? Porque, digo, desde esta cuestión de cuando sos pequeño, pequeña, los juegos que haces, el patio del recreo de la escuela, hasta cómo vas como modelando, no sé, lo que comés y no comés para engordar o no engordar, y cómo vas llegando a una edad en donde finalmente a determinada edad pasas a ser vieja o viejo, y ser vieja no es lo mismo que ser viejo, porque hay ciertas vejeces que se valoran más que otras, o que se enaltecen más, y en este caso también la construcción del género ahí. Y bueno, y ahí presente el cuerpo todo el tiempo, digamos, en esa construcción. Y creo que también no solo la cuestión del género, también lo que ese cuerpo representa a nivel salud, a nivel, digamos, social, que es lo ponderado de que sea, bueno, determinado cuerpo con determinado tipo de salud, en determinada sociedad. Me parece que un poco hay rupturas, pero a la vez volvemos como para asegurarnos, afianzarnos, a recategorizar, volver a como encasillar para poder salir de una cosa, quizás nos metemos en otra. Lo observo bastante en la cuestión del edadismo, el término, bueno, de esto de viejo o de vieja o cierta representación de la vejez, o hay que llegar de determinada forma también a la vejez, y en realidad tiene que ver con toda nuestra historia. Digamos, el ser viejo o el sentirse viejo van por dos caminos diversos, digamos. Pero sí, en lo que es género y lo que es la perspectiva muy binaria, que todavía la tenemos arraigada, desde el inicio, desde el color de la ropa, qué tipo de ropa usamos, y eso nos puede limitar o nos puede ampliar el movimiento, qué prácticas a nivel educativo, a nivel espacial, cómo se conforma el espacio para permitir movernos, experimentar o para limitarnos. Y eso también tiene su contrapartida en la práctica, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje, en otras esferas de la vida, esta limitación o esta posibilidad de movimiento. Sí, pienso en esto se me ocurría el patio del colegio como ejemplo siempre de dónde están las niñas y dónde están los niños. Obviamente no es una cuestión súper binaria, porque todavía estamos como a 1000 años luz de la diversidad, o de poder alojarla. En muchas cosas sí, y en otras no tanto todavía en la cuestión más práctica. Y pienso en esto como lo chiquitito, el juego de niñas, no te muevas tanto, la casita, la muñequita, y en los varones jugando a la bolita, a la pelota. En mi patio había como una especie de como que se hacían, se agarraban todos de las manos y empezaban a correr, y el último volaba. Y estaban todos los pibes volando y nosotras tipo en la galería ahí como... Y pienso después más adelante que te sentás en el colectivo y estás como vos con las piernas cruzadas y el pibe que está al lado tuyo con las piernas abiertas. Digo, las dimensiones del espacio que tenemos que ocupar siendo varones y siendo mujeres es diferente, y se van como modelando también en función de esas cosas, ¿no? Y también los espacios compartidos, el espacio social también va definiendo esto que decíamos, que no es una cosa primero la otra. Primero, digamos, uno piensa por la cuestión de género, pero también lo social va definiendo tu lugar
en ese espacio, en el colectivo, en la escuela, en el pupitre. Hay muchas corrientes en lo educativo que están tratando de replantear cómo configurar un espacio que acompañe al movimiento en este proceso de aprendizaje. Que no sea solamente sentado de determinada manera, o cómo utilizar el espacio, en qué planos también del espacio podemos usar, y eso cómo implica en un proceso, digamos, de alfabetización. Son varias, digamos, cuestiones que se vienen trabajando, pero sí una realidad que se sigue reproduciendo, digamos, que las niñas muchas veces están relegadas a juegos de roles maternos, de roles de cuidado, y los varones están ligados a juegos o están muy asociados con condiciones o con emociones de furia, también de mucha fuerza, más violento. Y las niñas, ¿qué lugar tienen para experimentar también esas emociones? Para poder transitarlas y para poder también transformarlas. Creo que en el espacio de psicomotricidad, cuando trabajamos con grupalidades o cuando alojamos a estas infancias, vamos a permitir, o la idea es que puedan expresar o puedan transitar ese tipo de emociones, también trabajar estos distintos modos de jugar, de poner el cuerpo en juego, para de alguna manera brindar esa posibilidad de que se conozcan, de que esto también forme una identidad, una propia singularidad, sin perder experiencias. Claro, porque en principio si vos te pones a pensar, es como que ni el movimiento ni el cuerpo tendrían género. No le está asignado de por sí. Claro, no como ni un color, ni Sí. nada tendría, pero después es como el tránsito por la experiencia y por la vinculación con lo social, con lo cultural, con lo familiar, con la escuela, lo que te va limitando, digo, yo patente, no haber empezado karate, mi papá es profesor de karate, no haber empezado karate porque mi mamá diciendo no, porque sos muy bruta, entonces si empezás karate vas a hacer, no sé, digo, como una cosa linkeada ahí, era que nada, me gustaba lo que yo veía de afuera en función de eso. Después hice kickbox, hice como un montón de cosas que, bueno, ¿no? Cuando ya es grande puede decir, ¿no? Pero digo, como patente ahí, no vas a empezar porque son muy brutas y las señoritas no hacen karate. Y bueno, yo se lo reclamo a mi vieja y mi vieja me dice, bueno, era otra época, no habían tantas mujeres que hacían karate. Digo, obviamente que han cambiado los tiempos. O esto, ¿no? Como un jean tiro bajo y tener que entrar en un talle porque no encontrabas otra cosa para ponerte en los 2000, cuando la adolescencia. Entonces también va modelando tu cuerpo el hecho de no poder encontrar ropa porque no entras dentro de un talle, o no poder acceder a determinada actividad porque sos de determinada manera, entonces si sos así, te perdés tu feminidad, digo, como una experiencia también muy de limitar el deseo a partir de una construcción, una norma social, ¿no? Como... Sí, también hay algo del valor, de la positividad o la negatividad de una actividad o de una emoción. Creo que tiene bastante mala prensa esto de buscar o de vivir la agresividad, pero es parte de nuestra constitución subjetiva, digamos, transitar esos impulsos para saber qué sucede con eso y cómo lo podemos de alguna manera transformar. Y es necesario, digamos, atravesar, que en el espacio de psicomotricidad lo hacemos a nivel del juego. El juego es un espacio que le brindamos seguro, confiable, para que lo puedan vivir sin culpa. Y de ahí después poder trabajar más a nivel representacional o de la idea de esa emoción. Pero esa emoción se vive en el cuerpo. Sí, y pienso por un lado, digo, cómo los varones terminan siendo reprimidos en sus emociones, porque digo, esta idea de no llorar, de si lloras sos un maricón, o sea, la represión a tal punto de después no poder como canalizar esas cosas que no sean por otro medio que no sea la violencia, y nosotras, también, de nuevo, muy binariamente, pero nosotras como una sumisión puesta ahí en no voy a hacer estas cosas porque si no, no soy delicada, porque si no... No funcionó conmigo, no funcionó conmigo, pero sí hay algo como del aspiracional de lo que tenés que ser en función de gustar a un otro, por ejemplo, ¿no? En la cuestión del género.
y cómo eso termina limitándonos en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, en cómo nos llevamos a mover. Y también escuchaba este podcast y decía como el cuerpo es muy sabio y sabe y tiene un montón de data, e incluso es como que primero es lo que sentís en el cuerpo y después te llega la data a la cabeza, a la mente, lo que podés. Y eso me pareció fantástico, porque ¿quiénes, cuántos de nosotros estamos conectadas con que esto no estoy vibrando, este ambiente no me está vibrando bien, pero digo, Sí, como esa desconexión total de tener que pensarlo previo a sentirlo, Bueno, ¿no? hay algo también de la gestión emocional que en realidad es, primero, vivenciarla, reconocerla en el cuerpo, porque ¿qué me pasa a mí en mi cuerpo? ¿Por qué, digamos, estoy o me pongo colorada, me sudan las manos, me siento tensa o al contrario? No, estoy sentada pero siento como que me derrito, siento como que estoy floja. Todas esas sensaciones tienen que ver con el cuerpo. Y después, a partir de ahí, uno va empezando a identificar a qué sentimiento pertenece o cómo lo puedo vincular. Claro, después ahí como que lo haces consciente, lo llevas al plano de lo mental o al plano de lo racional. Pero la primera data es la que te llega por el cuerpo. Uh-huh. Bueno, el tema es que si nos retomamos al inicio de la conversación, si son cuerpos que están quietos, que no están en movimiento, que están como siendo, digamos, determinados o limitados en sus posibilidades de exploración, es más difícil también reconocer qué es lo que me pasa en el cuerpo, Uh-huh. ¿no? Y Sí. además que a veces se propone como el camino inverso, se pone la idea de, bueno, la emoción es así, se representa así, y quizás no es la única manera de sentir o de vivir esa emoción. También tienen que ver con cómo la vamos viviendo cada uno, cada una en su Claro. singularidad. Pero sí me parece como importante poder reconocerlo, sobre todo que ahora, digamos, hay una total desconexión entre el plano, digamos, entre nuestras emociones y nuestro cuerpo y nuestra actividad cotidiana. Como que es necesario, bueno, solo en este momento me permito vivir de este tipo de emoción y no en otro. Eh, Me parece que recuperar esa unión entre este cuerpo, el movimiento y la emoción nos va a permitir otra fluidez, también vivenciar este momento de salud, este proceso de salud y enfermedad, porque también es otro paradigma, ¿no? Que la salud es solo cuando no hay enfermedad, ausencia de enfermedad. Y se está repensando, no, que la salud es parte de este proceso, momentos en los que nos sentimos, digamos, sintomatizamos, nos sentimos con menor potencia y la salud brindando mayor potencia, mayor posibilidad, pero estamos fluctuando. Creo que es parte también, reconocer que la salud es un proceso. Bien. Venís ahí como salud, 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 Ay, y ay, ay, vengo ahí picando. tenemos que ir, Sí. porque una de las cosas que decíamos, o que digo, como en esta especie de la definición de la OMS en relación a la salud, Ajá. este estado de equilibrio biopsicosocial emocional, y vos cuando hacíamos el convite ahí en el WhatsApp me decís esto como, bueno, el equilibrio, entre comillas, de una salud que como meta o como proceso, digo, ¿no? Como, y traes esto, los ejercicios o tu práctica como psicomotricista y eso como, me parece o me surge preguntarte cómo lo entiendes de tu profesión y también lo que acabas de decir que me pareció súper interesante, cómo intentar empezar a estar un poco más conectados con este cuerpo tan fragmentado y con esta imposibilidad social y cultural de movernos. Bueno, pensar, digamos, desde lo psicomotor también tiene que ver con este concepto de salud, que no solamente es en ausencia de enfermedad, sino contemplando estos estados quizás de menor vitalidad, pero que también forman parte y como así pueden estar con menos potencia, menos vitalidad, pueden llegar a transformarse. En ese pasaje podemos ofrecer recursos, herramientas, podemos abordar el cuerpo y la corporalidad, digamos, todos estos elementos que fuimos nombrando sobre el movimiento, puntualmente la gestualidad, trabajar también cómo vamos vivenciando nuestros cambios en la postura, nuestra
actitud ante ciertas situaciones. En psicomotricidad también abordamos otras modalidades de trabajo que tienen que ver, por ejemplo, con la relajación, digamos, hacer presente a través de las palabras al cuerpo, ¿no? En estos estados de tensión y distensión, poder identificarlo, poder asociar también la palabra con el cuerpo, el lenguaje con el cuerpo, porque también ahí creo que no es uno sin el otro, el cuerpo también necesita del lenguaje y el lenguaje también precisa del cuerpo para poder expresarse. Y estos estados de salud y enfermedad van a ir variando a lo largo de la vida. También hay que reconocer que como el cuerpo contiene un organismo tiene una función, tiene un ciclo que se cumple y a lo largo de los años va sufriendo algunas transformaciones, deterioro, y poder, digamos, conllevar esas situaciones me parece una manera quizás más saludable, lo pongo igual entre comillas, de asumir nuestro cuerpo en esta situación actual. O sea, démosle paso alojemos el síntoma porque algo está diciendo en esto de que el cuerpo tiene la data y la información que nosotros precisamos para saber qué es lo que necesitamos, si me duele el cuello, si me duele la cabeza, si me estoy tensionando frente a esto, si me duele la panza frente a una situación. Y la otra es esta enaltecización de la juventud. Entender que todos, todas y todos vamos a envejecer. Y también darle disfrute al envejecimiento. Otro concepto que está como con mala prensa, ¿no? El envejecer. Sí, hay deterioros, hay funcionamiento que va disminuyendo, pero también saber, como hablamos antes también, de la potencia de lo que tengo, con lo que cuento hoy. Y con eso, ver qué podemos hacer. Me parece que también ahí es una clave para llevar este proceso salud-enfermedad. Sí, y también digo, en la interseccionalidad del género, pensando, y vengo con la sustancia, con la película, pero digo, como también eso, como a veces hay cosas que son nuestras, de nuestra experiencia vital, pero esa experiencia vital también está atravesada por la cuestión cultural. Entonces digo, bueno, yo tengo determinada edad y hoy me estoy sintiendo vieja, entre comillas, digo, porque no es que soy vieja, a los 37, pero digo, en una sociedad donde enaltece todo el tiempo a una juventud casi eterna, digo, y sí, quizás es normal que me sienta mal frente a esas situaciones o frente a determinadas imágenes o frente a determinado estereotipo que se sigue imponiendo como un estereotipo de belleza, de ideal a seguir, Entonces, como que en eso también, que es mío, creo que una también lo va como, se va afianzando en ciertas cosas a medida que va creciendo y va diciendo, bueno, no, ¿sabes qué? Una vez que me dijo, como una amiga me dice, che, ¿sabes qué? Cuando yo me di cuenta que yo no iba a hacer pampita, ya está, ¿entendés? O sea, tengo 40 años, no voy a hacer pampita, sí, ya está, no voy a vivir en mi cuerpo, no soy modelo, ¿no? Digo, es como una liberación también, ¿viste? Creo que después viene ahí de la mano la impunidad que tiene la gente mayor para decir lo que piensa, lo que quiere. Bueno, ahí esto que dijiste, vivir de mi cuerpo. Podemos pensarlo, vivir con mi cuerpo, vivir desde mi cuerpo. Sí. Y ahí es un trabajo también, algo que me habías puesto en el WhatsApp, del adentro y el afuera, ¿no? De este reconocimiento también interno, hasta te diría interoceptivo, más intrínseco, y después pensar en el afuera, cómo esto también se vincula en relación a cómo me veo, a mi propia imagen del cuerpo, de lo que me devuelven los otros, y de alguna manera esta reflexión también llevarla a las prácticas. Si vemos que nuestro cuerpo puede, tiene ganas, contiene ese deseo de seguir bailando, de seguir yendo al gimnasio con adaptaciones, a las posibilidades, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo? Bueno, eso, como es adentro es afuera, una de las leyes del Kybalión. Es como es arriba es abajo, como adentro afuera, son 7 leyes, ¿no? Sí, 4, 7, bien. Y también hay una frase muy linda de Germán Hesse que dice, cuando el mundo interior coincide con el mundo exterior, es fiesta para el alma y vale la pena estar vivo, viva, vive, o
inclusivamente hablando. Sí. Quiero cerrar con una última cosita, y es, bueno, mi querida Lau está embarazada. Sí. ¿Cómo es tu experiencia del movimiento del cuerpo hoy siendo un cuerpo y una mujer gestante? Digo, como, ¿qué cosas, tres cosas del mundo, de la perspectiva del mundo que te hayan cambiado a partir de esta nueva etapa que se inició con la gestación de esta niña, niño, no sabemos todavía si. Hay nombre. Yo arranco de un punto de partida, bueno, será Ana, pero después vendrá, digamos, lo que quiera hacer. Primero, lo que percibí, una descentración que genera un poco de miedo, de vértigo, pero después que decís, es necesario porque abre el campo, la perspectiva para pensar que no soy yo solamente. Después, sí, quizás otro tipo de cuidados, porque ahora hay otro ser que también está habitando mi cuerpo y al que tengo que brindarle cuidados y que él necesita o ella necesita de ese cuidado para después poder desarrollarse y poder construir su cuerpo. Y después también un poco tratar de relajarme sobre estas ideas, prejuicios, a veces por una buena intención, comentarios que quizás no condicen, no coinciden con esta etapa o lo que voy viviendo, pero entiendo que, bueno, culturalmente, socialmente, estamos atravesados por las experiencias de los otros, de las otras, y poder tomar en lo que podemos coincidir y también poder decir, bueno, en esto puedo disentir y en esto quizás puedo generar un cambio, una transformación en mi proceso. Pero la verdad que, bueno, la maternidad, ahí es otro capítulo. Maternidad va a ser otro capítulo que creo que las maternidades también son plurales y se van viviendo de manera muy singular. Claro, el embarazo, un capítulo, Sí. La maternidad, otro capítulo, así que si seguimos con el podcast el año que viene, puedes ser invitada por segunda vez a charlar sobre el cuerpo y la maternidad, el cuerpo y el movimiento y la maternidad. Y bueno, nada, gracias por venir, gracias por sumarte a la propuesta. Yo la verdad estoy muy contenta porque nada, desde que te conocí fuiste una cosa muy linda en mi vida, digamos, en mi vida de iniciarme en el tango, de empezar a relajarme, bajar los hombros, de un montón de cosas. Así que gracias por sumarte a la propuesta, siempre es lindo escucharte y que más gente te conozca a partir de este medio. Gracias. Así que bueno, gracias. Gracias a ustedes. La verdad que espero que estas propuestas sigan, que la conversación continúe. Quizás si vienen preguntas, si vienen comentarios, serán re bienvenidos para escuchar a otras, a otros y a otras. Y que te sigan en redes, porque es una bailarina espectacular, así que... y una profesional mejor todavía. Todavía, claro, no me estoy amigando mucho con el tema de las redes, porque bueno, en el vivo, ahí es donde más disfruto. Bien. Gracias. Gracias, Lauri, por venir. Esto es Toda en Clave de Género, un podcast para repensar nuestros universos cotidianos. Soy Antonella Sobrero, me encontrás en redes como anto.sobreroconsultoría. Y si querés saber más de nuestras propuestas, podés también encontrar a Toda Santa Fe en redes. Y no te olvides de apretar la campanita en Spotify para no perderte ninguno de los episodios que van a venir.